Granada, hace más de 1000 años. El sol cae sobre los muros rojizos de una fortaleza que todavía no se llama Alhambra. El agua corre por acequias que alguien diseñó para durar siglos. Durante 800 años, esta tierra habló árabe, rezó mirando a la Meca y construyó algunos de los edificios más avanzados de toda Europa. 800 años. Esa es la cifra que todo el mundo repite cuando habla del sur de España. Y de ahí nace una creencia que casi nadie se ha atrevido a cuestionar. Que esa herencia sigue viva, hoy, en la sangre de millones de personas. Pero 3 equipos científicos, en 3 países distintos, decidieron dejar de asumir y empezar a medir. Extrajeron ADN de huesos de 1000 años de antigüedad. Lo compararon con el de miles de personas vivas hoy. Cruzaron los datos, uno por uno, sin dar nada por sentado. Lo que encontraron no encaja con lo que todos hemos dado por hecho durante generaciones. Y el giro más inesperado no aparece en el sur, donde todo el mundo estaba mirando. Aparece en el lugar que menos se lo esperaba. El que menos se lo ha preguntado nunca. Esta es la historia de un mito de 800 años, y de la región de España que, sin saberlo, guardaba la respuesta que todos estaban buscando en otro sitio. Para entender el mito, primero hay que entender de dónde viene. En el año 711, un ejército cruzó el estrecho de Gibraltar. En apenas 7 años, la mayor parte de la península ibérica pasó a formar parte de un nuevo territorio, Al-Ándalus. No fue una simple conquista militar. Durante los siglos siguientes, Al-Ándalus se convirtió en uno de los centros culturales, científicos y económicos más avanzados de toda Europa. Córdoba llegó a ser, en el siglo X, una de las ciudades más grandes y prósperas del mundo conocido, con bibliotecas que albergaban cientos de miles de manuscritos, en una Europa donde la mayoría de la población no sabía leer. Esa presencia no fue breve. Se prolongó, en distintas formas y territorios, durante casi 8 siglos, hasta la caída del reino nazarí de Granada en 1492. 8 siglos dejan huella. Arquitectura, palabras, técnicas agrícolas, sistemas de regadío que todavía funcionan en el sur de España. Nadie discute eso. La pregunta que nadie se había atrevido a responder con datos era otra. Esa presencia tan larga y tan profunda, ¿dejó también una huella genética medible en la población actual? Y si la dejó, ¿dónde exactamente sigue viva hoy? La primera respuesta llegó de donde muchos esperarían, de un laboratorio en el corazón de Andalucía. Un equipo del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, liderado por el genetista José Antonio Lorente, se propuso medir con precisión algo que hasta entonces solo se había intuido. Analizaron el ADN de más de 1400 personas, repartidas por distintas regiones de España, comparando marcadores genéticos asociados a poblaciones del norte de África. El resultado, publicado en la revista científica Scientific Reports, sorprendió incluso a los propios investigadores. Los andaluces actuales presentan un 4,4% de ascendencia genética norteafricana. La media del resto de España, un 3,7%. Una diferencia de apenas 7 décimas. Estadísticamente, casi insignificante. El propio estudio lo resume con una comparación que se ha hecho viral cada vez que se cita. Un andaluz medio comparte, genéticamente, más rasgos con un noruego que con un marroquí. 800 años de historia compartida, y el ADN apenas lo refleja. La primera pieza del mito empieza a resquebrajarse. Pero aquí surge una pregunta obligada. Si Al-Ándalus existió durante 8 siglos, ¿cómo es posible que la huella genética sea tan pequeña? La respuesta no está en negar el pasado. Está en entender lo que pasó después. Un estudio de ADN antiguo, publicado en la revista Science, analizó restos humanos de la época islámica encontrados en Granada, Valencia, Castellón y Vinaroz. En esos individuos, que vivieron durante el periodo de máximo esplendor de Al-Ándalus, el componente genético norteafricano rondaba el 50%, la mitad de su ascendencia. Es decir, sí hubo en su momento
Una población con una huella genética árabe y norteafricana muy fuerte, concentrada precisamente en el sur y el levante peninsular. Hoy, en la población actual de esas mismas zonas, ese componente ha caído hasta apenas el 5%. De un 50% a un 5% en aproximadamente 1000 años. ¿Qué pasó en medio? La respuesta tiene fecha y tiene cifras. Entre 1499 y 1526, la población musulmana de la península fue forzada a convertirse al cristianismo. Se les llamó, a partir de entonces, moriscos. Durante casi un siglo se les permitió permanecer, bajo sospecha constante y vigilancia de la Inquisición. Hasta que, en 1609, el rey Felipe III firmó el decreto que cambiaría la demografía del sur de España para siempre: la expulsión general de los moriscos. Entre 1609 y 1614, se estima que fueron expulsados entre 300.000 y 325.000 personas. Alrededor del 4% de toda la población de España en aquel momento. La expulsión comenzó por el Reino de Valencia, donde la población morisca era más numerosa, y se extendió después a Castilla, Aragón y Cataluña. No fue solo un vacío cultural. Fue, literalmente, la salida forzosa de cientos de miles de personas y de su descendencia genética futura. Ahí está la respuesta a la pregunta que abría este bloque. La herencia genética árabe no desapareció por sí sola con el paso natural del tiempo. Fue expulsada, de forma deliberada y documentada, por decreto real. Con esto, la mayoría de investigaciones se habrían detenido ahí. Mito parcialmente confirmado en el pasado, borrado por la expulsión, caso cerrado. Pero un grupo de investigadores de las universidades de Oxford y de Santiago de Compostela se hizo una pregunta distinta y mucho más incómoda. 300.000 personas no se desintegran. No desaparecen del mapa genético de un continente entero. Tuvieron que ir a algún sitio. El estudio, que analizó a más de 1.400 individuos de distintas regiones de la península ibérica, no se limitó a medir la huella árabe en el sur. La rastreó por todo el territorio. Y encontró algo que contradice directamente la imagen que todos tenemos en la cabeza. La región de España con mayor porcentaje de rasgos genéticos árabes y norteafricanos hoy en día no es Andalucía. Es Galicia. Un 11% de ascendencia norteafricana en la población gallega actual. Más del doble que en Andalucía. ¿Cómo es posible que la región más asociada culturalmente al Camino de Santiago, a los celtas y a la resistencia frente al Islam durante la Reconquista, tenga hoy más huella genética árabe que la propia cuna de Al-Ándalus? La explicación está, de nuevo, en la propia expulsión de 1609. No todos los moriscos lograron embarcar hacia el norte de África. Documentos de la época recogen huidas hacia el interior y el norte peninsular, hacia zonas rurales, montañosas y menos vigiladas por la corona, donde era más fácil ocultar el origen y evitar la deportación. Galicia, con su orografía escarpada, su dispersión poblacional en aldeas pequeñas y su distancia de los principales centros de control administrativo, se convirtió en uno de esos refugios. Con el paso de las generaciones, esa población se integró por completo, sin dejar rastro cultural visible. Pero el ADN sí quedó. Hay un último dato que refuerza toda esta historia, y que casi nunca se cuenta. Cuando llegó el momento de aplicar el decreto de expulsión, no todas las regiones lo ejecutaron igual de rápido. En Murcia, donde vivían cerca de 15.000 moriscos, los representantes del territorio pidieron al rey Felipe III una excepción. Argumentaron que esa población se había integrado plenamente en la comunidad cristiana. El rey envió a un fraile, Juan de Pereda, para verificarlo sobre el terreno. Y durante un tiempo, Murcia consiguió retrasar la expulsión que ya se aplicaba en el resto del país. Es un detalle pequeño, casi una nota a pie de página en los libros de historia. Pero encaja perfectamente con el patrón que la genética confirma siglos después. Allí donde la expulsión llegó más tarde, o de forma menos completa, la huella genética tuvo más tiempo para quedarse y mezclarse con la población local. La historia y la ciencia,
Aquí, cuentan exactamente la misma versión. 800 años de historia compartida, 3 estudios científicos independientes, y una conclusión que nadie había puesto sobre la mesa con tantos datos como ahora. La región que hoy asociamos culturalmente con Al-Ándalus es, genéticamente, casi indistinguible del resto de España. Y la región que menos se lo esperaba guarda, en su ADN, el doble de esa herencia. La herencia árabe de España no desapareció con la Reconquista, ni con la expulsión de 1609, como durante siglos se ha dado por hecho. Simplemente, se fue a vivir a otro sitio. Y llevaba 800 años esperando a que alguien la buscara donde nadie había mirado. Si te interesa descubrir qué esconde de verdad el origen de cada región de España, suscríbete a Linajes Perdidos y activa la campana. Cada semana desenterramos los mitos que la genética se encarga de desmontar.